novedad más importante y quizá la reaparición de Guillem Vives, tendría los octavos de final en casa. Eso sí, los cuartos de final tendría que jugar en la pista del París. Por tanto, partido muy importante hoy para el Juventud a partir de las 6 de la tarde. Por cierto, ayer el Barça inscribió a Ricky Rubio en la Euroliga y en la CB, pero hoy no ha entrenado y los plazos le ponen en juego no antes de final de marzo, para ponerlo todo en dimensión. Las 3:20 hasta las 4 más. Ser Deportivos Castellón. Xavi Isidro. Y con el gran Álvaro Jiménez en el control de sonido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bertrand Traoré ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del Villarreal. El internacional por Burkina Faso llega con ganas de demostrar su potencial y de seguir marcando en el Madrigal, donde ya lo hizo en el pasado con la camiseta del Olympique de Lyon. Hoy escuchamos a Traoré y lo conocemos un poco más en profundidad de la mano de Luque Namenábar y de Josico, José Manuel Moreno Verdú. Todo ello en un día en el que nos vamos a meter de lleno en la ciudad deportiva del Club Deportivo Castellón, donde nos espera el capitán Josep Calavera. Con todo ello y con especial atención a la Mediterranean Epic, que arranca mañana en Oropesa del Mar con los mejores bikers a nivel mundial. Esto es Ser Deportivos Castellón. Hasta las 4. Arrancamos. Ser Deportivos Castellón. Y lo hacemos hoy con el Villarreal Club de Fútbol y con el nombre del día, que no es otro más que el de Bertrand Traoré, el internacional africano por Burkina Faso que llega desde la Copa África tras rescindir su contrato con el Aston Villa de Unai Emery. Un extremo zurdo que juega por la derecha, de 28 años, que ha pasado por el Chelsea, el Ajax, el Vitesse, el Olympique de Lyon, el Beşiktaş de Turquía y el Aston Villa. Un futbolista que ha firmado hasta final de temporada y que yo creo que algunos recordaréis especialmente por su paso por el Olympique de Lyon, que eliminó en su momento al Villarreal en los 16avos de final de la Europa League de la temporada 17-18, en una eliminatoria en la que precisamente Traoré anotó en el entonces estadio del Madrigal. Traoré ha sido hoy protagonista tras 2 días de entrenamiento, tras pasar el reconocimiento médico, firmar su nuevo contrato y tras ver al equipo el pasado domingo frente al Cádiz en el estadio. Traoré llega con la intención de aprovechar su oportunidad. Thank you very much. Muchas gracias. Ya has mencionado el partido donde marqué aquí contra el Villarreal, jugaba para el Olympique de Lyon y me impresionó mucho el estadio. No es muy grande, pero la afición está al lado del césped y espero que en este tiempo aquí voy a marcar aquí para el Villarreal. Muchas gracias por la oportunidad. Es una oportunidad muy buena para mí. Es la primera vez que he jugado en la liga y tengo muchas ganas de jugar en esta liga. Espero que hagamos muchas cosas buenas juntos hasta el final de la temporada. Como he dicho, es una gran oportunidad para mí. Estoy muy contento de estar en ese club tan grande. En los últimos meses sí que he tenido varias lesiones, pero ahora creo que estoy bien, me siento bien y he jugado con mi país en la Copa África. Como he dicho, estoy listo, que he jugado con mi país y luego jugando con mi país surgió la oportunidad de fichar para el Villarreal y estoy emocionado y tengo muchas ganas de empezar. Y estoy listo para ayudar a mis compañeros. I'm ready to help my new teammates. We've already seen you here playing with Lyon. En mi carrera hay unas personas que han dicho que yo jugaba mejor en el Ajax, otros dicen que mi mejor época fue en el Olympique de Lyon y también hay otros que dicen que fue mi primera temporada en el Aston Villa. Para mí lo que pienso es que tengo que estar en forma y cuando estoy en forma y tengo la oportunidad de mostrar lo que puedo hacer en el campo, sí que lo hago bien. Ya he visto un partido del equipo contra el Cádiz y vi la calidad que tiene el equipo y cómo el entrenador quiere jugar y cómo el equipo quiere jugar y es un estilo que me va bien. Lo que necesito es trabajar mucho y adaptarme al equipo, al entrenador y al ambiente aquí para dar lo mejor de mí lo antes posible. Sí, he hablado con el entrenador, sé lo que quiere y también he investigado un poco sobre él antes de venir aquí, el tipo de persona que es y yo estoy muy contento de trabajar con alguien como él. Espero que aprenda de él porque nunca dejamos de aprender. Cada jugador todos los días aprende algo nuevo y él me puede ayudar y espero dar todo a mi equipo con lo que me ayuda a hacer.
tenemos jugadores muy tops en el equipo y creo que todos ya sabéis que lleváis tiempo aquí que la calidad que tiene el Villarreal, pero tenemos que seguir adelante mejorando y trabajando juntos. Move forward together. Bueno, pues este es Bertrand Traoré, el último fichaje del Villarreal, el cuarto del equipo en el mercado de invierno junto a Guedes, Mosquera y Eric Bailly. 4 fichajes que tras la salida de Ben Brereton y de Mateo Gavia han venido a reforzar a un equipo que necesitaba mejorar. Fernando Roig-Negueroles es el consejero delegado del submarino amarillo. Bueno, hemos tenido desgraciadamente muchas lesiones, varias de larga duración, que ya son jugadores que aportaban mucho al equipo y que no van a poder aportar hasta la temporada que viene. Y bueno, pues por lo tanto, y ante la situación que estábamos en la clasificación, pues queríamos mejorar la plantilla dentro de nuestras posibilidades y así lo hemos hecho. Yo creo que son 4 grandes incorporaciones y que bueno, pues que esperemos que luego hay que demostrarlo en el campo y esperemos que sigamos mejorando. Yo creo que el juego del equipo ha mejorado en los últimos partidos bastante. Yo creo que deberíamos llevar más puntos de los que hemos conseguido, pero hay que seguir y apretar, y con las 4 incorporaciones y todos los jugadores que ya están, pues intentar ir sumando puntos y salir, bueno, alejarnos del descenso lo más que podamos. Y bueno, también tenemos una competición bonita ahora en marzo que la ganamos hace 3 años, ¿no? Y que esperemos poderla competir en las mejores condiciones posibles, ¿no? Que el equipo llegue bien a ese momento y que por qué no poder ir pasando rondas e intentar tal. Pero bueno, lo inmediato es sacar puntos en Liga y estar mejor clasificados de lo que estamos. Bueno, pues ya veis, ambicioso el consejero delegado en Europa y algo más realista en la Liga. Como realista, ha sido en un complicado mercado el que ha cerrado el submarino y al que ha acudido con las arcas vacías. Bueno, no del todo, porque al final las fichas, los salarios, hay que pagarlos igual, pero es evidente que el club no ha considerado oportuno hacer una inversión ahora por un futbolista, una inversión que Roig ha dejado entrever que se podía haber hecho. Sin embargo, han decidido esperar al verano. Al final yo creo que hemos conseguido 4 incorporaciones buenas, a coste cero no, porque los jugadores lesionados siguen cobrando y los jugadores que vienen a coste cero también tienen un salario, pero entonces a coste cero nada. Pero bueno, pues dentro de las posibilidades y ajustándonos, pues yo creo que hemos hecho un buen trabajo y que ojalá pues que se reviertan en resultados. Bueno, dentro de tener un equilibrio económico intentamos lo mejor. Si hubiese habido algo que no se hubiese... Pero también es muy complicado este mercado para hacer inversiones fuertes. Bueno, y al final pues es que es dentro de lo que podíamos, hemos intentado traer los mejores jugadores posibles. Un mercado en el que, por cierto, a los Roig les han birlado a una de sus jóvenes promesas. El Athletic Club de Bilbao se ha llevado a coste cero a Igor Oyono, el futbolista de solo 15 años, que era una de las perlas de la cantera del Villarreal. Una situación que ha molestado y mucho al Villarreal Club de Fútbol. Bueno, es un jugador que tenía contrato y ya veremos qué pasa en los próximos días. No quiero hablar mucho de ese tema. No ha querido hablar mucho del tema Fernando Roig-Negueroles. Las 3:28, a vuelta de pausa, vamos a conocer un poquito más en profundidad a Traoré. Lo haremos de la mano de Luque Amenábar. Los principales protagonistas de la provincia participan a las 7:20 en el debate más plural y analizando toda la actualidad en la tertulia de Radio Castellón. Los lunes, la tertulia deportiva con Xavi Sidro. Y de martes a viernes, la tertulia con Jaume Maicas. Cadena SER. El poder de la conversación. En Nissan Almenar, tu Nissan nuevo o kilómetro cero al mejor precio. Nissan Almenar, Avenida de Valencia 223, Castellón. Lunes, pizzas con 20% de descuento. Martes, chiflas al 50. Miércoles, pizza sándwich 2 euros. Jueves, 2x1 en pizzas. Y viernes, todo con un 10% de descuento. Con Maestro Pizza, elige tu día de la semana favorito. Maestro Pizza, el sabor que te enamorará. Plaza Vilanova de Alcolea y pizzeriamaestro.es. Hacemos tu sonrisa realidad con implantes dentales en 6 horas. Hacemos tu sonrisa realidad con ortodoncia invisible desde 35 euros al mes. Hacemos tu sonrisa realidad con financiación sin intereses. Hacemos tu sonrisa realidad con servicios gratis como limpiezas dentales o la primera visita con radiografías gratuita. En Grupo Clínico Javier Cabrera, hacemos tu sonrisa realidad.
Gasolinera Alsa y Servi. La mejor calidad al mejor precio. Reposta tu vehículo con el mejor combustible. Certificado por Intertech. Ahora el low cost no es sinónimo de baja calidad. Alsa y Servi. El mejor combustible ahora certificado al mejor precio. Alsa y Servi. Carretera Villarreal-Burriana. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ser Deportivos Castellón. Xavi Sidro. Bueno, pues continuamos en Ser Deportivos. Es tiempo para el análisis con un especialista en fútbol como es Luquen Amenábar. Luquen, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Xavi, ¿qué tal? Vamos a hablar de Traoré, el último fichaje del equipo que, por cierto, analizabas esta semana en la pizarra de un extremo zurdo, pero que juega por la derecha. Sí, a ver, al final creo que es un extremo que encaja bastante bien en los extremos que ha tenido últimamente el Villarreal, tanto con Ilías como con Samu, todos teniendo pues sus diferencias, pero creo que al final Traoré pues es ese extremo que ahora está utilizando Marcelino en banda derecha, que quizás incluso le da más energía y más dinamismo a esa banda de lo que le estaba dando Ilías, que yo creo que son perfiles un poco diferentes. Al final creo que Traoré es un jugador que es más de estar pegado a banda, un poco más parecido a Samu, que es como muy explosivo desde esa banda derecha. Yo en un principio no pensaba que fuese lo más necesario para este Villarreal, pero sí que es cierto que, por ejemplo, vimos en el partido de este fin de semana que metió a Morales en esa banda, y yo creo que en esas situaciones Traoré te puede dar un plus más. Estamos hablando de un futbolista que destaca en ese 1 contra 1, que tiene salida hacia ambos lados, regate hacia adentro para buscar la pierna zurda y sobre todo que tiene velocidad y buen golpeo, ¿no? Sí, al final Traoré yo creo que esas características le definen bastante bien, y es que creo que al final, sobre todo si vamos a su mejor etapa, que queda bastante lejos, que es en el Olympique de Lyon, era un extremo muy determinante y que todo el mundo lo veía como uno de los mejores extremos del mundo, porque al final tenía cifras, tenía ese 1 contra 1, y al final muchas veces a este extremo lo que le suele faltar es esa determinación en pues ya una vez pis en área, y Traoré sí que siempre ha demostrado tener esa capacidad de regatear hacia adentro, buscar un centro con la zurda para generar ocasiones, marcar esos goles, y yo creo que eso también se le ha visto en el Aston Villa, que últimamente pues con las lesiones y demás no podemos saber cómo llega, pero al menos si se recupera un poquito el buen nivel que ha ido demostrando en su carrera, pues creo que puede ser un jugador muy determinante. Uno de los hándicaps que tiene es que precisamente cuando hay que hablar de su mejor versión hay que irse a fechas de Olympique de Lyon, es decir, a años atrás. Y claro, el tema es que hay que recuperarlo a ese nivel. Si está a ese nivel, es un futbolista que sí o sí el año que viene el Villarreal lo va a renovar, pero si no está a ese nivel, pues igual pasa desapercibido, ¿no? Sí, al final, como dices, eso es lo malo de Traoré, porque al final yo creo que si estuviese demostrando el nivel que estuvo demostrando al inicio de su carrera, por así decirlo, quizás pues a día de hoy estuviésemos hablando de otro futbolista y que quizás el Villarreal no podría haber firmado, sobre todo en estos momentos. Pero al final, con estos jugadores que al menos demuestran tener esa capacidad de 1 contra 1 y esa capacidad de llegada, pues lo mínimo que recuperes ya al menos para tener un suplente más para esa zona ofensiva, pues te sirve. Entonces yo sí que tengo esperanzas en su fichaje, ojalá de un nivel incluso superior del que se espere, y así acabar siendo quizás titular o al menos con muchos minutos, pero si no, siempre vas a tener ese perfil de jugador que lo metes desde el banquillo y sabes que al menos intentará cosas y que al menos está ese peligro, porque es ese tipo de jugador. Yendo otra vez al pasado, pues por ejemplo Samu Chukwueze, que yo creo que son perfiles algo diferentes, porque Samu es incluso más, Samu yo creo que tiene más desborde, pero menos llegada, pero Traoré, pues siempre recordaremos que Samu cuando entraba generaba esa amenaza que quizás esta temporada en el Villarreal estaba faltando, y con Traoré yo creo que eso se consigue, a la mínima que recupere algo el nivel. Bueno, pues veremos si vemos a ese futbolista, entre comillas, similar a Samu, que pueda romper partidos y que le pueda dar otro aire al Villarreal. Luquen Amenábar, la pizarra de Bug. Cuídate mucho, amigo. Muchas gracias, Xavi, igualmente. Y de un protagonista a otro, porque este sí que sabe de fútbol, porque ha estado en el verde. Josico, José Manuel Moreno Verdú, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Xavi. No sé si tú te acuerdas del Traoré que nos metió aquí el gol en el Estadio de la Cerámica.
¿A qué jugador, a qué Traoré te refieres? Estamos hablando de Bertrand Traoré, el último fichaje del Villarreal, temporada 17-18. Traorés hay mucho, evidentemente. Vino con el Olympique de Lyon en 16avos de final de la Europa League. La eliminatoria la tenía prácticamente el Olympique en el bolsillo y aquí acabaron ganando con un gol de Traoré. No me acuerdo, te estaba escuchando, pero lo has definido muy bien. Pero lo más importante muchas veces nos olvidamos. Entender el juego, Xavi. Los jugadores que entienden el juego puede tener una pegada muy buena, puede ser muy rápido, pero el que entiende el juego tiene ventaja. Y ahí es donde va a estar aquí de la cuestión. ¿Qué quiere Marcelino de él? ¿Quién lo ha traído? Hay información suficiente, supongo que Villarreal con el Big Data que tiene, con lo que maneja, pues no puede fallar en este tipo de incorporaciones. Pero vamos a darle la esperanza de que salga bien y que el chaval pues demuestre lo que se espera. José, ¿cómo valoras el mercado? Ha llegado Guedes, Mosquera, Eric Bailly, junto a Traoré, se han marchado Ben Brereton y Mateo Gavia y todo eso sin un duro. No sé cómo lo valoras. Pues que vamos siempre a contracorriente. Ahora que parece que el equipo viene de no encajar, vamos fichando chavales jóvenes, ahora mitad de liga, que entrenador nuevo, muy peculiar, no es fácil trabajar con Marcelino y lo que quiere Marcelino. Y ahora no sabemos si es Marcelino el que se tiene que adaptar a estos refuerzos que les han traído o los chavales al equipo. Te queda la duda, vamos siempre a contracorriente, vamos a ver si los resultados, los puntos te dan tranquilidad y se puede ver la versión que todos queremos. Como también queremos ver, José, la mejor versión de Dani Parejo. Tiene pinta de que podría tal vez llegar al fin de semana contra el Alavés. Lleva ya 2 entrenamientos con el resto del grupo. La gran duda es, cuando Parejo esté bien, esté para jugar, ¿tú lo meterías en el equipo o mantendrías la pareja Coquelán-Comesaña si ese Coquelán está recuperado de esas molestias que vimos en el último partido? Pues Coquelán me está sorprendiendo, creo que ha vuelto bastante bien de la lesión y era algo que reivindicábamos. Necesitamos ese medio centro, ese Rodri, ese jugador que físicamente sea fuerte, que llegue a las ayudas, y Coquelán me está sorprendiendo para ayer. Parejo es otro tipo de jugador y ahí pues tiene que ser el entrenador el que valore lo que quiere y cómo va a plantear los partidos, pero siempre que esté disponible siempre es una buena solución para un entrenador. Parejo, por supuesto. En el último partido contra el Cádiz, no sé qué impresión te llevaste, porque yo al menos, José, pensaba que el Villarreal iba a aprovechar ese partido para dar un golpe encima de la mesa, ganar en casa y olvidarse ya de los fantasmas del descenso, y al final, aunque el equipo mantuvo la portería a 0, le costó un mundo poder generar y poder marcar. Era uno de los objetivos que hablábamos la semana pasada, de echarle el cerrojo a la portería, y luego pues hay tantas cosas, vemos ese posible penalti que te puede dar el 1-0 y vuelves a sumar de 3 en 3, y entonces venimos de hacerle 5 goles al Barcelona y resulta que contra el Cádiz en casa no eres capaz de hacer gol. Pues esto tiene el fútbol. Pero bueno, estamos en una situación que sumar y no encajar es bueno, y si no encajas en muchos partidos yo estoy seguro que con la gente que tenemos arriba tenemos gol, vamos a ganar. Pero decíamos la semana pasada, que veamos el equipo de Marcelino. Queremos ver al equipo de Marcelino, queremos ver un equipo seguro, que sepamos a lo que juega, que sepamos que no se sufre como en estos partidos, estas jornadas que llevamos un poco más atrás. Y bueno, a base de puntos y a base de resultados, yo creo que el equipo va a coger confianza y a ver si no pasamos apuros, que bueno, aún queda mucha temporada. Oye, lo del penalti, ¿cómo es posible que el VAR no entre? Es que si te pones la camiseta del Cádiz, aunque sea todavía en amarillo y azul, al final yo creo que lo único que le salva es que el pisotón ahí y rebota en el jugador, mientras que despeja, toca, pisa, le rebota al jugador del Cádiz en esa jugada desafortunada. Hemos visto 100.000 penaltis pitados así. Claro no es, y tampoco es que el jugador se fuera para adentro, se quedaba mano a mano con el portero, hay un rebote bueno, es interpretación. Lo ves y pites lo que pites, vas a tener críticas. Se decidió y se decidió lo que pitó el árbitro en ese momento, y yo creo que muchas veces tiene que prevalecer eso, la decisión del árbitro que está viendo el juego, que ve dónde va el balón, dónde viene. Esa sensación, por mucho que tú pares la cámara y la veas 20.000 veces, no la tienes porque creo que no es real el técnico del VAR que valore una jugada así. Yo creo que la del campo siempre es más válida. Y la última, José, lo del palo a Sorloth en sala de prensa, ¿te sorprendió? Sí, sorprende, sí. Pero bueno, muchas veces los entrenadores tenemos que jugar con un poco en todo eso y conocer también la personalidad de los jugadores. Pero bueno,
Marcelino es Marcelino y tiene respeto del club, de la plantilla y por algo. Él siempre hace las cosas por algo y siempre que sea por el bien del club, pues bienvenido sea. Pues ojalá sirva para que espabile un poquito Sorloth, pero que no se nos vaya de madre, pues si no estamos perdiendo uno de los máximos valedores de este Villarreal en lo que llamamos de temporada. Josico, un placer escucharte como siempre en tu casa en Radio Castellón, en la cadena SER. Un abrazo grande. Las 3:39, vuelta de pausa, Club Deportivo Castellón. Radio Castellón se adentra en el caso Castellnou. Si se estira de esa manta del Club Deportivo Castellón, ¿puede pasar algo? No lo sé porque es una manta muy larga que la punta no se le ve. Los 25 años más oscuros de la historia del Club Deportivo Castellón, resumidos en un podcast de investigación. A muerte, hasta las últimas consecuencias. Desde las instituciones, desde la afición, todo lo que estaba en las manos de Castellnou, vuelvo a partir de este momento a no hacer declaraciones. A las puertas de que arranque el juicio contra Castellnou 2005, recogemos en un podcast de 6 capítulos el caso Castellnou que puso contra las cuerdas al Club Deportivo Castellón, con las voces de todos los personajes que han formado parte de la trama. Queremos saber qué ha pasado y que cada uno asuma las consecuencias de los actos que ha hecho. Escucha cada lunes un nuevo capítulo en las redes sociales y la web de Radio Castellón Cadena SER. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. ¿Sabes que en Tech Idiomas tus hijos pueden vivir una experiencia única que les cambiará la vida? Años académicos en Inglaterra, Canadá, Irlanda, Estados Unidos, Alemania y Francia. Entra en techidiomas.es, elige el destino que prefieras y aprende la cultura y el idioma del país que más te guste. Son Festival presenta Isabel Pantoja en concierto. Gira 50 aniversario. Sábado 3 de agosto a las 10 de la noche en el Real Club Náutico de Castellón. Entradas disponibles en www.sonfestival.es. No dejes que el frío te detenga ni te haga temblar. En las ferreterías Coinfer y Optimus tienes estufas de pellet, de leña, radiadores, toalleros. Tenemos de todo y a los mejores precios. Coinfer y Optimus, tus ferreterías de confianza y proximidad. Descárgate el folleto en coinfer.es. En Nissan Almenar, tu Nissan nuevo o kilómetro cero al mejor precio. Nissan Almenar, Avenida de Valencia 223, Castellón. SER Deportivos Castellón. Xavi Sigro. Es tiempo para hablar del Club Deportivo Castellón en SER Deportivos, un Castellón que ha seguido preparando hoy el partido del próximo domingo ante el Ceuta. Lo ha hecho en la Ciudad Deportiva de Marinador con toda la plantilla a disposición de un Dick Redder que sigue apretando las tuercas a un equipo que mantiene ese particular duelo con el Ibiza en la zona alta de la clasificación. Un mano a mano histórico entre dos equipos que están firmando los mejores números de su historia. En el caso del Castellón, 17 triunfos en 22 partidos, 53 puntos, 50 goles a favor y sin olvidarnos de que lo ha ganado absolutamente todo en casa. Y es precisamente en casa donde van a recibir el próximo domingo al Ceuta de Cristian y Romera, un equipo que pretende romper la racha albinegra en Castalia. Este es Fran Rodríguez, jugador del Ceuta. Yo creo que las estadísticas están para romperlas. El equipo, bueno, creo que la motivación es máxima. O sea, al final ir a jugar allí al campo del líder, que ningún equipo ha ganado, es un incentivo muy grande. Y bueno, a preparar la semana con calma, pero sabiendo que bueno, podemos dar allí un puñetazo en la mesa y ser el primer equipo que gane. Para nosotros va a ser nuestro objetivo. Es un reto y vamos a ir a por ello. Partido complicado que el equipo ha de ganar para seguir una semana más al frente de la clasificación. De todo ello vamos a hablar hoy con el capitán del conjunto albinegro. Nos vamos, por cierto, hasta la Ciudad Deportiva de Marinador. No sé si le sacamos o no de la comida. Josep Calavera, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Oye, os pillamos prácticamente, si no habéis comido ya, a punto de comer, ¿no? Sí, a punto. Hoy tenemos un poco de comidita aquí en el club y bueno, para comer todos juntos siempre viene bien. Oye, te hemos visto ya recuperado de nuevo en el equipo titular. Qué importante es que vuelva Calavera a ese eje del centro del campo. Bueno, sí, tenía ganas ya de estar con el equipo, de ayudar. Sí que es verdad que el hecho de estar pues prácticamente 2 meses fuera hacía que empezaba un partido de inicio y al final con el ritmo y tal se nota, pero bueno, con muchas ganas de
seguir mejorando, creciendo y recuperar mi mejor versión. Hay que estar a tope porque lo que nos espera de aquí a final de temporada va a ser guapo, de película. Así es, totalmente, así es. El Ibiza no frena, no fallan, nosotros pues seguimos ahí, así que seguro que sí, que será muy exigente, a la vez muy bonito y esperemos pues que acabe con final feliz para nosotros. A veces, Cala, es verdad que pensamos qué rabia da, ¿no? Porque viendo los puntazos que está haciendo el Castellón, pues deberíamos ir destacadísimos. Pero yo me pongo en la piel del Ibiza y tienen que pensar, joder, con lo bien que lo estamos haciendo y estos tíos ahí están RQR, ¿eh? Exacto, sí, al final es un poco lo mismo, ¿no? Nosotros lo pensamos de ellos, imagino que ellos lo pensarán de nosotros, ¿no? Está siendo, la verdad, una pelea muy bonita, muy exigente también, porque requiere de, hostia, sabes que tienes que estar todos los fines de semana sacando puntos sí o sí, porque sabes que los otros no van a parar y la verdad que está siendo, pues eso, una pelea muy bonita, muy disputada, pero a la vez muy exigente y que desgasta también, la verdad, pero ahí seguimos. Oye, se os escaparon 2 puntos contra el Atlético de Madrid B. Hay que reconocer que los primeros 60 minutos no fueron, hombre, pues a lo que estamos acostumbrados, pero la reón final os dio para sacar ese punto valioso, ¿eh? Totalmente, al final, bueno, creo que sacamos un punto que tal y como se dio el partido, obviamente un punto no es bueno, pero tal y como se dio el partido, pues mira, al menos antes que perder, pues el empate y la verdad que, bueno, ya con ganas de con nuestra gente volver a la senda de la victoria, ¿no? Este fin de semana en Castal. Por cierto, vaya detallazo, ¿eh? Vimos ese vídeo subiendo a uno de los autobuses de la Federación de Peñas, agradeciendo el esfuerzo. No todos los días van casi 500 personas a Madrid. Eso es detalle de capitán, ¿eh? Bueno, la verdad que estamos muy agradecidos, ¿no? Con toda la afición, ya no, en este caso fui yo, pero de verdad que era de parte de toda la plantilla. También Alberto, el presidente de la Federación de Peñas, pues me pidió si podía y solo faltaba, ¿no? Al final es de agradecer que viajen tantos, notamos muchísimo su apoyo y la verdad que fueron claves para al final, pues al menos poder lograr un punto. Oye, tenéis ahora la visita del Ceuta, otro de los equipos que está ahí peleando por la zona de playoff, con Cristian, con Romera, partido complicado, ¿eh? Sí, seguro, será un partido difícil, allí en su campo ya fue un partido, la verdad que complicado, un equipo que también quiere jugar el balón, que juega bien, así que bueno, pero bueno, nosotros a centrarnos en nosotros, en intentar pues también recuperar esas buenas sensaciones también a nivel de juego y sobre todo pues sacar los 3 puntos. Dime la verdad, ¿has hablado con Cristian o no? No, nos despedimos la semana pasada cuando se fue, obviamente sabíamos que en un par de semanas volvería a estar aquí, pero la verdad que esta semana no hemos hablado con él, pero bueno, seguro que estará pues lógicamente con muchísimas ganas de jugar aquí, de hacerlo lo mejor posible para su equipo y al final es lógico. Se han ido jugadores importantes, jugadores que es verdad que a lo mejor no tenían últimamente muchos minutos, pero que son jugadores de mucha calidad, pero lo que ha llegado, lo poco que hemos visto, no está nada mal, ¿eh? Douglas tiene una pintaza tremenda, a Nikita ya lo conocíamos, porque además había jugado también en el Villarreal B, al que no hemos visto es a Lars, pero viendo los números, enchufarlas enchufa, ¿eh? Sí, totalmente, al final es obvio que bueno, nunca es bonito, ¿no? El perder a compañeros que han estado ya trabajando con nosotros durante 6 meses, pero sabemos que es parte del fútbol y al final pues han llegado nuevos y con muchísimas ganas, mucha energía, lo que tú dices, de mucha calidad y en el caso de Lars mucha experiencia, muy contrastado, así que estoy convencido de que nos van a aportar y nos van a dar este plus también en el equipo que es lo que están buscando. ¿Cómo lo hace un capitán para acogerlos y que se sientan cómodos lo más rápidamente posible? Bueno, pues intentar tratándolos como uno más desde el principio, en el día a día, en todo. La verdad que no ha habido problemas, se han adaptado. En el caso de Douglas y Nikita pues hablan español. Lars sí que es verdad que no habla el idioma, pero bueno, con el inglés todos más o menos nos manejamos y la verdad que al final son buena gente y yo creo que también vienen aquí predispuestos a trabajar, a ayudar y la verdad que así siempre es mucho más sencillo. ¿Cala, qué coméis hoy? Hoy paella. Bueno, Hoy toca paella aquí. Sí. Se vayan acostumbrando a lo bueno, desde luego que sí. Exacto. Josep Calavera, que aproveche, que vaya todo muy bien y que sigáis consiguiendo estos grandísimos resultados porque la temporada, pase lo que pase, es histórica para el Club Deportivo Castellón. Cuídate mucho, amigo. Totalmente. Muchas gracias. Adiós, Xavi. Josep Calavera, el capitán del Club Deportivo Castellón y protagonista en Ser Deportivos. Hacemos una última pausa, 1 minuto, y nos ponemos el maillot, que nos vamos a las montañas del interior de Castellón.
Red Piso Castellón. Valoración gratuita de tu inmueble. Empresa nacional con 250 oficinas, asesoramiento, seriedad, 16 años y una base de datos con más de 1 millón de compradores. Calle Asensi 24 y 964 74 9802. Red Piso, la seguridad de acertar. Qué mágico es compartir buenos momentos con nuestros familiares, amigos o celebrar los cumpleaños de los más peques. Pues mucho mejor es hacerlo en McDonald's. Con sus McMenús, sándwiches, McCafé, Happy Meals, postres, nada sabe como McDonald's. Y ahora prueba la nueva McCrispy Legend en McDonald's Castellón, Villarreal, Honda y Burriana. Ford Vedat Mediterráneo patrocina la sección Polideportivo. Bueno, pues es momento, como decía, de ponernos el maillot, subirnos a la bicicleta de montaña y presentar la 7ª edición de la Mediterranean Epic, que está ya lista para iniciarse mañana en la provincia de Castellón. Va a volver a ser el epicentro mundial del XCM y la primera gran oportunidad de ver en acción a los mejores bikers del planeta, campeones del mundo, campeones de Europa y una larga lista de campeones nacionales que van a buscar la gloria en una de las 3 únicas carreras por etapas Horse Category del planeta. El encargado de todo esto, el que hace que todo salga a la perfección, es Héctor de la Cajiga. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Xavi. Héctor, mañana empieza lo bueno con bikers de más de 30 países, la salida de esta primera etapa en Oropesa del Mar. Sí, claro, tenemos ya todos el pulso acelerado. Estamos por aquí, por la zona de Oropesa, ya viendo a todos los ciclistas internacionales entrenando, calentando, reconocimiento de las etapas, todo en marcha, así que esto ya se respira mountain bike del bueno. Ojo al elenco, estaba mirando un poco en la página web que tenéis la inscripción de los corredores. En la línea de salida, 5 de los 7 mejores corredores del ranking mundial UCI, entre ellos, corrígeme si me equivoco, el campeón de Europa, el belga Wout Alemán, pero también ahí está el checo Stosek, el alemán Sebald, el suizo Mark Stutzmann. Está Georg Eger, el actual defensor del título, Lucas Baum, Simon Stinjam, Jacob Hartmann, Samuel Porro, Willy Vitoria. Vaya, un elenco espectacular. Sí, la verdad es que es una auténtica Champions League, por coger un tema futbolero, y contentísimos de que año tras año todos los corredores élite tengan esta cita marcada en su calendario. Digamos que es la primera prueba de donde ellos se empiezan a medir, acaba de empezar la temporada, y bueno, es una puesta de largo para todos los equipos, donde empiezan a medir fuerzas y a ver cómo va a discurrir la temporada. En nuestra particular Champions, Héctor, los españoles, el Barça, el Madrid, la Real Sociedad del Atlético, serían Sergio Mantecón, José María Sánchez, Roberto Bou, Miguel Muñoz y alguno que me dejo por ahí. Y ni tan mal, ¿eh? O sea, estamos muy bien representados. Yo creo que son corredores muy fuertes a la altura de los máximos especialistas de la disciplina, y seguro que nos van a dar alguna que otra alegría durante estos días. En la categoría femenina sí que estaba viendo que tiene pinta de que puede ser un duelo a 3, ¿no? Ahí está la italiana Costanza Fasolis, ahí está la suiza Bust y la colombiana Mónica Calderón, sin olvidarnos también de nuestra campeona de España, Natalia Fischer, ¿no? Ojo con Natalia, que estrena también maillot con la nueva escudería Scott Calavandira y viene con ganas. Ganó en el 2022 luciendo su maillot de campeona de Europa, así que tenemos armas como para dar guerra a las mejores especialistas. Y tenemos terreno, mucho terreno, 4 etapas por delante. Mañana esa cronoescalada en Oropesa, 19 kilómetros, 550 metros de desnivel, y a partir de ahí segunda etapa que nos lleva hasta la ciudad de Castelló, hasta la capital, con paso por Borriol, por San Juan de Moró, 76 kilómetros. Tercera etapa, lo que vosotros definís como una auténtica maratón de montaña, con más de 100 kilómetros. Y la cuarta, dividida en 3 segmentos, 52 kilómetros. No está nada mal el terreno, ¿eh? Joder, Javi, te voy a comprar aquí para la organización. Me lo he estudiado, me lo he estudiado. Te lo has trabajado muy bien, sí, sí, otra cosa es que lo haga, eso ya es otro cantar. Exactamente, es una combinación muy buena porque tenemos una crono donde los especialistas más explosivos pueden sacar sus cartas a relucir. Luego tenemos la etapa 2, que digamos que es la reina a nivel técnico. Sí. Ya sabemos que Castellón siempre ofrece una etapa muy técnica, muy peleona. Entramos en la Sierra de Borriol, donde nacen las trialeras, y aquí también se suelen marcar diferencias.
que luego quizás se compensan en la etapa 3, como comentabas, la etapa más maratón, 105 kilómetros, donde ahí los motores diésel de alta resistencia y los ultrafondistas es donde tienen sus cartas para ganar. Y luego, pues bueno, nos queda última etapa que es muy explosiva también y a veces se decide por pocos segundos el podio final. Si tuvieras que recomendar un sitio para ver cualquiera de las etapas, hombre, obviamente la salida y la meta, la llegada siempre son espectaculares, pero ¿hay algún sitio que tú digas, aquí vale la pena? Es que en nuestro territorio es todo un paraíso. Es decir, vale la pena cualquier recoveco que encuentren los ciclistas. De hecho, sobre todo los aficionados de la zona ya consultan nuestra web, los recorridos, todas las sendas están con muchísima animación y yo creo que la gente en Castellón se conoce muy bien los puntos. De hecho, cada año pues estamos muy agradecidos de que generen ese ambiente al paso de los corredores y bueno, sabes que estamos en una zona de ciclistas y esto se nota luego. Tenemos retransmisión también en directo de las etapas, lo digo porque igual aquellos que tal vez la del jueves y la del viernes le pilla trabajando es más difícil, la podemos seguir a través de internet, de televisión, ¿no? Sí, tenemos nuestro streaming en directo a través de nuestro canal de YouTube, de Mediterranean Epic TV, es streaming íntegro. Además, pues bueno, contamos con un gran equipo de profesionales detrás, tenemos también a Hermida como biker especial que habrá seguimiento de carrera con la e-bike, así que los que no hayan podido venir o los que no se puedan acercar a verla siempre tienen la emisión en directo para poder seguir todos los detalles de la carrera. Desde luego que sí. Héctor de la Cajiga, ya te doy la enhorabuena porque sabiendo de vuestro trabajo va a ser un éxito rotundo esta nueva edición, la 7ª de la Mediterranean Epic, que nos va a traer a los mejores corredores a nivel mundial hasta la provincia de Castellón. Héctor, que gane el mejor. Venga, Xavi, a ver si te veo con maillot algún día de estos. No sé yo, que los años pasan y pesan mucho, pero bueno, por la salida seguro que me paso. Nos vemos por allí. Un buen abrazo. Las 3:56, vamos cerrando Ser Deportivos. Descubre los Special Days en Ford Vedan Mediterráneo. Ven a nuestras instalaciones de Avenida Valduxo 19 en Castellón del 8 al 10 de febrero en nuestro horario habitual y consigue tu coche con entrega inmediata y con descuentos de hasta 9.000 euros. Ford Vedan Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre. Y ya para ir cerrando el programa de hoy, varios frentes abiertos al margen del mundo de la mountain bike. Hay que hablar de tenis porque Sara Sorribes ha pasado la segunda ronda del WTA 500 de Abu Dhabi después de superar a la checa Linda Noskova por 6-3, 3-6 y 6-3. Sorribes logró el acceso, hay que recordarlo, a esta primera ronda gracias a las bajas de Paula Badosa y de Yelena Ostapenko. Ahora la castellonense, la de la Baidu va a aprovechar su oportunidad y vamos a ver si es capaz de pasar una ronda más, aunque ojo, que tiene por delante a la cuarta cabeza de serie, a Bárbara Krejcikova, una de las tenistas más complicadas de este torneo. El partido mañana en horario por definir. En dobles, eso sí, se ha metido Sara Sorribes en los cuartos de final junto a la checa Mari Buskova. Además, por su parte, en categoría masculina, Roberto Bautista ha solventado con éxito su estreno en el torneo de Marsella, en el ATP 250 en Francia, disputado en pista dura después de ganar a un tipo de nivel, como es Richard Gasquet, por 6-3 y 7-5. Ahora se medirá a Karen Khochanov. Además, en fútbol sala, sorpresa ayer porque se suspendió finalmente el partido amistoso que debía de enfrentar al Playas de Castellón y a la selección de Kirguistán en el Ciutat de Castelló. Se suspendió por las protestas de los agricultores ante los problemas de falta de rentabilidad que atraviesa el sector. El autobús de la selección de Kirguistán, que estaba en Salou, intentó llegar por carretera hasta Castelló, pero quedó atrapado y no pudo llegar al partido. Una pena, porque no pudimos ver ese partido que era con entrada gratuita entre el Playas y la selección de Kirguistán. Además, el Peñíscola ha presentado su última incorporación, el jugador de Inter Movistar, Víctor Anaya, quien llega en calidad de cedido. Conforme me lo dijeron, me ilusioné mucho porque jugar en un primera división es algo muy importante para todo chico, con lo que todo el mundo sueña, y espero que pueda seguir progresando, ayudar al equipo en lo que esté en mi mano y sobre todo ganarme la confianza del entrenador y de los compañeros para poder
ayuda en todo lo que se pueda. Hoy la afición de Peñíscola ya podrá ver en acción a Víctor en el amistoso que va a medir a Peñíscola Servigroup contra el Family Cas Alzira esta tarde a las 8 en el pabellón La Solana. Y además en voleibol, recuerdo este pasado fin de semana, victoria del Mediterráneo 3-1 ante Lleida. El equipo sigue cuarto a 9 puntos del segundo clasificado. Grandísima victoria del V Lilla Grau 3-1 ante Tarragona, ante el líder. El equipo con esta victoria sube 2 puestos en la clasificación. Son sextos, y derrota del Grau Elite Cementos de las chicas en Gran Canaria por 3-1. Quedan colistas a 5 puntos de la permanencia. Además, en balonmano, ojo a este resultado, derrota dolorosa del RC Almasora 21-19 en Pereda, un resultado que deja al equipo de nuevo colista, eso sí, a 1 punto de la permanencia. Y en atletismo se disputó en Antequera el Campeonato de España Sub-23, donde los atletas del Faxa Playas consiguieron 9 metales, la primera posición en la clasificación de clubes por puntos, con 108 puntos por los 59 de Valencia Atletismo y 57 de Nerja. De nuevo, gran actuación a destacar, por cierto, la de Carmen Áviles en los 400 metros, que no está nada mal. Llegamos a las 4, mañana más deporte. Hasta luego, adiós. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Los tractores bloquean a esta hora el centro de Barcelona.